Vamos dar início, então. Boa tarde a todos. Buenas tardes aos do idioma hispânico. Então, damos início hoje ao segundo dia da sessão técnica de biomatemática e vamos abrir com a palestra do professor Inácio Barradas Bribiesca. O professor Inácio é pesquisador titular B do Centro de Investigação em Matemática e professor da Faculdade de Matemática da Universidade de Guanajuato. Atua em temas relacionados à biomatemática, modelagem matemática, equações diferenciais e ensino de matemática. Membro da Academia Mexicana de Ciências e da Academia de Ciências de Nova York. Então, dou as boas-vindas ao professor Inácio, é um prazer recebê-lo e podemos, então, dar início à sua palestra. Professor, muito obrigada pela sua presença. Muchísimas gracias. No quiero iniciar como sesión espiritista preguntando si los espíritus del otro lado me escuchan. Confío en que me escuchan. Muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo la invitación a todos los involucrados, a Johnny, a Claudia, a algunos que no conozco, a todos, muchísimas gracias. El tema que quiero platicar lo voy a hacer en español e intentaré hablar despacio. Si mi español es muy malo, puedo intentar en inglés. Si consideran que el español es suficiente, continúo en español. Me interesa el comportamiento y las epidemias. Inicio un poco antes. Cuando uno estudia una epidemia, uno ve cosas como estas. Uno ve los casos. Si hay pocos casos es verde, si hay muchos casos es rojo. En este caso es México, y uno ve una heterogeneidad fuerte. No es igual en todos lados. Y vuelvo a esta situación en un momento. Entonces hay diferencia espacial. Si uno ve los datos, en este caso por sexo, hay hombres y mujeres y hay asimetría. No son iguales hombres y mujeres, y en el tiempo tampoco somos iguales, tenemos conductas distintas. Cuando uno ve la edad, también somos distintos. Las infecciones, en este caso de COVID, por edad son distintas, hombres y mujeres. La mayor parte de los casos en México se da entre 25 y 35 años. En Brasil probablemente sea muy cercano también, pero hay asimetría por edad. Se va uno a ver no solamente que hay diferencia de casos por edad, sino que los jóvenes se infectan más y van menos al hospital. Los viejos se infectan menos, pero van más al hospital. Entonces hay muchas asimetrías. ¿Y cómo entendemos estas asimetrías en un modelo, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales? Tomamos promedios, hombres y mujeres, edad, localidad. El tema clave es promedios. Y tomamos una variable, y esa variable es la variable promedio. Y con esa definimos modelos. Aquí podemos ver, por ejemplo, México o Alemania, y vemos otra cosa. Hay diferencias. México no es igual a Alemania. Aún con los promedios, si yo tuviera un modelo para México, no funciona para Alemania. Y si tuviera dos modelos, uno para Alemania y uno para México, no funcionarían para Chile y no funcionarían para Pakistán. Entonces, tomar promedios resuelve muchas situaciones, pero no resuelve todo. Y si regresamos un momento a México,
Estos picos los podemos identificar. Esto es lo que nosotros en México llamamos Semana Santa, Easter Week. Aquí vamos a identificar distintos fenómenos. Este fenómeno de aquí es muy interesante. Es el 16 de septiembre, Día de la Independencia. Esto fue Día de la Independencia. Aquí hay otro pico enorme, que es un día que en México se llama Buen Fin. Son 10 días donde no pagas impuestos en las compras. Y entonces todo mundo sale a comprar. Y eso en Alemania no se vio. En Alemania se vieron las vacaciones de agosto. Las vacaciones de agosto. Entonces, en cada país hay cosas distintas. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesan dos cosas. En los modelos, todos los individuos son iguales todo el tiempo. Y los individuos, si vemos en las gráficas anteriores, no somos iguales todo el tiempo. Nosotros mismos cambiamos de comportamiento. Si llegan vacaciones, vamos de vacaciones. Si llega la fiesta nacional, vamos a la fiesta nacional. Entonces, los individuos no somos iguales. Entonces, ¿qué? Aquí se ve, por ejemplo, en México, son los mismos individuos que generan distintas epidemias. ¿Por qué? Pues porque nos comportamos distinto. Entonces, nos interesa el comportamiento. Nos interesa distinguir individuos por su comportamiento. Y lo hemos hecho hasta el momento en el grupo de trabajo de dos maneras, con ecuaciones diferenciales y con autómatas celulares. Y les quiero presentar estos dos resultados. En ecuaciones diferenciales, bueno, si alguien no cree que la gente es diferente en su conducta, piense en qué grupo de personalidad está cada quien. Hay gente que tiene distintas conductas, y no solamente con el cubrebocas, también con la distancia. Por ejemplo, en nuestras culturas latinas es maravilloso. Yo he visto colegas aquí en la oficina con cubrebocas y hacen esto. Traen el cubrebocas, encuentran a alguien, se lo quitan, le dan un beso y se lo vuelven a poner. ¿Sí? Pero para saludar, nos quitamos el cubrebocas y le damos un beso a la persona. El propósito del cubrebocas es perdido. Bueno, este es el modelo primero que planteamos. Es un modelo interesante porque lo planteamos hace 4 años. David, que hizo con quien trabajamos este modelo, ya terminó su doctorado y se gradúa. Entonces, esto es antes de COVID, pero pueden pensar en COVID. Tenemos susceptibles normales y susceptibles cautelosos. ¿Qué es un susceptible cauteloso? Alguien que hace esto, o guarda distancia, o usa cubrebocas. ¿Sí? Y ese es el S2. El S1 es alguien con conducta normal. Su conducta es normal. El S2 es cauteloso. ¿Cómo empezamos a usar cubrebocas? Cuando empezamos a ver casos a nuestro alrededor. Entonces, esta función C nos indica cómo un no cauteloso decide cambiar su conducta y volverse cauteloso. ¿Y de qué depende? De los infectados. Si hay muchos infectados, yo tomo cautela. ¿Sí? Igual, la C2 es el paso de de cauteloso a no cauteloso, de cauteloso a normal. Si yo uso el tapabocas mucho tiempo, ya me cansé, ya estoy fastidiado, ya estoy molesto, dejo de usar el cubrebocas, dejo de guardar distancia, por ejemplo, si estoy en casa, me canso y salgo de casa. Entonces, estas funciones C1, de normal a cauteloso, y C2, de cauteloso a normal, van a ser muy importantes. Pensamos en general
en funciones de este tipo. Son funciones que empiezan lento y de repente, repentinamente suben, y cuando hay infectados, llega un nivel de infectados en los que casi podríamos pensar en pánico. Bueno, este es el modelo más sencillo. Estudiamos varios, pero este es el más sencillo. Quiero explicar las ideas centrales. En este modelo vemos 2 clases e infectados y nada más. Le podemos agregar otras clases, lo haremos después, pero no me preocupa en este momento. Es interesante que se puede calcular el R0, ahí lo puse, pero lo que nos interesó es saber qué fenómenos ocurren por tener 2 clases de comportamiento. ¿Qué fenómenos nuevos hay? Y lo que encontramos fue lo siguiente. Los modelos epidemiológicos usualmente siguen el comportamiento del diagrama del lado derecho. En la horizontal está la R0, en la vertical está el número de infectados. Normalmente, si R0 es menor que 1, se va todo a 0. Cuando R0 llega a 1, se levanta un estado endémico. Algo que se descubrió en los 90s y en los 2000 se estudió muy bien fue el caso A. Tenemos no solamente que aparece un caso endémico para R0 mayor que 1, sino que ese caso endémico aparece con lo que se llama una bifurcación hacia atrás. Esto significa que aun cuando el R0 es menor que 1, puede haber epidemia. En el caso, por ejemplo, de que R0 se encuentre en 1, podemos tener un nivel endémico, y aun si la R0 está por debajo de 1, hay un estado endémico. Esto es algo indeseable. Y en los 90 se estudió porque es muy indeseable. R0 ya no sirve como parámetro de control. Ya no puedo bajar R0 por debajo de 1 y esperar que la epidemia se resuelva. Esto es muy indeseable. Bueno, en el modelo que nosotros estudiamos es peor. Ocurre esto. Ocurre todas las vueltas que ustedes quieran pensar. Y esto es muy indeseable. Es muy indeseable porque tenemos estados endémicos en distintos niveles, y pasar de uno a otro puede resultar no solamente como bifurcación hacia atrás, que es el caso 6, sino puede ocurrir esto, una bifurcación hacia atrás con estados endémicos múltiples. Puede ocurrir esto, una bifurcación hacia atrás auténtica, pero luego se va para adelante, luego se va para atrás. Todo esto ocurre variando simplemente 2 parámetros del modelo. Regreso. Todo esto ocurre variando únicamente IM y el parámetro S. Estos 2 parámetros de una función específica nos dan una selva de posibles comportamientos. Y de hecho esa selva la caracterizamos con estos 2 parámetros. Aquí están. El caso 1, el caso 2, el 4, etc. Está la I sub M y está la S en la vertical. Y todos estos casos son terribles epidemiológicamente. El R0 ya no sirve como parámetro de control y tenemos que estudiar el diagrama antes de poder decir cualquier cosa. En particular, entramos a cosas muy específicas. ¿Y qué encontramos? Como S1 y S2 son comportamiento, puede tener muchas interpretaciones. Puede ser distancia social, puede ser cubrebocas, puede ser lavarse las manos, etc. Estudiamos un caso especial que es con cubrebocas. El cubrebocas, puedo usar el cubrebocas así, o puedo usar el cubrebocas así, o lo puedo usar así, ¿sí? O a veces así y a veces así, etc. Entonces, se caracteriza cuánto cubre el cubrebocas y con qué eficacia lo cubre el material. Si es KN95, si es pequeño, si es grande, si es lo que sea, ¿no? Hay gente que lo trae así, hay gente que lo usa así, y hay gente que lo usa así. Bueno, todo esto lo caracterizamos y tratamos de ver el R0 con datos reales, cómo podía estar afectando el R0. Y la idea es
aunque el R0 tenga comportamientos muy claros, muy complicados, podemos tratar de entender cómo disminuir al menos el R0. Entonces el R0 se puede reducir con un cubrebocas más grande o con un cubrebocas de mejor material. O inclusive con dos cubrebocas. Un cubrebocas arriba del otro también tiene un efecto interesante. Bueno, el mismo modelo lo aplicamos con otros colegas con más clases, expuestos, asintomáticos, todo este tipo de cosas, para poner a prueba las mismas hipótesis. Es decir, puedo usar cubrebocas y ver cuál es el efecto en la dinámica de la epidemia, y el efecto es lo que esperamos. Entonces, escribimos el sistema, sacamos los datos de México, ajustamos el modelo, ajustamos todos estos parámetros con los datos de México y hicimos la simulación en el caso específico, por ejemplo, de cubrebocas. Si hago cubrebocas y como aquí tengo mortalidad, el interés era cómo puedo obtener distintos valores de mortalidad o de hospitalización dependiendo del uso de alguna conducta de cautela, por ejemplo, cubrebocas, mascarilla, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, la mortalidad en general, sin mascarilla, sin cubrebocas, sin máscara y con máscara. Entonces podemos comparar, cuantificar cómo es que un efecto de conducta, como es usar el cubrebocas, puede tener algún efecto en el R0, por ejemplo, o en las mortalidades que se están detectando, aumentadas por la presencia o por el uso de alguna medida de control. Entonces, bueno, los datos los ajustamos, es algo técnico, no tiene interés. El R0 también fue posible calcularlo, lo pongo ahí por cuestión de interés intelectual. Bueno, y podemos dar medidas muy específicas de qué ocurre cuando todo mundo usa cubrebocas, es la curva verde, ¿sí? Esto lo hicimos con datos reales hasta aquí, y luego las dos predicciones, todos con cubreboca y algunos sin cubreboca, y bueno, adivinen cuál fue la realidad, cuál fue el que ocurrió, pues el que sabemos que nuestras culturas latinas preferimos. Y de hecho no fue fue hasta aquí, más o menos por aquí, y aquí vino el Día de la Independencia, y fue nuevamente para arriba. Pero bueno, esto es con ecuaciones diferenciales. Quisimos validar esto con parámetros más locales, más específicos. Entonces hicimos esto con autómatas celulares. Tomamos autómatas celulares de 100%, simulamos las mismas hipótesis, cautelosos, no cautelosos, etcétera, y los metimos en el autómata celular y echamos a correr el autómata celular con algunos parámetros. ¿Qué estudiamos en este caso particular? ¿Cuántos de los infectados aprendieron algo y regresan a ser cautelosos o regresan a ser no cautelosos? Y son 3 escenarios. Todos los recuperados se van a no cautelosos, todos los recuperados se van a cautelosos, ¿sí? Son este y esta, o algo intermedio. Y bueno, ocurre lo obvio. Si los infectados se van a cautelosos, puedes acabar con la epidemia, es la curva roja. Si todos los infectados regresan a conducta normal, pues vas a tener un grado endémico muy alto. Y si tienes una situación intermedia, puede haber un número de infectados intermedio. Es decir, la cautela, el uso cubrebocas, distancia social, etcétera, o aislamiento completo, lockdown, es una medida posible para el control de la epidemia. Entonces estudiamos esto en autómatas celulares.
le pusimos algo más a nuestros autómatas celulares. Dividimos nuestros autómatas celulares pensando en que hay distintas conductas, ¿sí? Dijimos, vamos a pensar que en distintas regiones hay distintas conductas. Entonces tenemos 3 regiones. Esta es la región 1, esta y esta son iguales y esta es otra. Le llamamos densidad, pero es densidad de contactos. Puede ser densidad poblacional, puede ser misma densidad poblacional, pero distinta conducta de prevención. Es decir, si yo tengo más prevención o menos prevención, eso me da una densidad de contactos. Entonces puede ser densidad poblacional o densidad de contactos, es equivalente. Y obtuvimos algunos efectos frontera muy interesantes, que aunque si aquí hay una conducta y aquí hay otra conducta, la conducta de acá puede beneficiar al otro sector poblacional porque no exporta muchos casos. Entonces estudiamos varios efectos interesantes y después variamos las densidades en distintos escenarios, pues para ver si la misma densidad, el equivalente a lo que hacemos en ecuaciones diferenciales, de decir, haz que pasen muchos de normales a cautelosos, lo hicimos con autómatas celulares, y por supuesto la infección puede reducirse, ¿sí? Manejamos otro concepto que es la información. ¿Cómo decido si usar mascarilla o no? Bueno, puedo utilizar la información local o puedo utilizar información de todo el sistema. Es decir, yo puedo escuchar que el país completo tiene problemas y reaccionar, o puedo ver a mis amigos y reaccionar. Entonces hicimos la simulación pensando en que solamente los vecinos reacciono a lo que ocurre en mi vecindad o reacciono a lo que ocurre en todo el medio. Y esto es una manera de pensar en información, televisión, radio, etcétera, y contrastamos cómo se podía bajar la intensidad de la epidemia con información local versus información global. Por supuesto, la información global es muy importante y aquí la cuantificamos un poco, ¿sí? Y bueno, y las distintas clases. Tuvimos oportunidad de estudiar qué pasaba si alguien se infecta, por ejemplo, de COVID y puede después de un tiempo volverse a infectar. Entonces vimos inmunidades temporales, jugamos un poco con la matemática para ver posibles inmunidades no duraderas, sino temporales. Y finalmente lo que más nos interesó fue el efecto de una campaña de concientización. En México se llama Quédate en casa, en México se llama Usa cubrebocas, en México se llama Susana Distancia. El juego de palabras de que en castellano Susana es un nombre, entonces es su sana distancia. Entonces Susana Distancia es el lema en México para guardar distancia. Quisimos evaluarlo y el efecto no es tan dramático, pero sí reduce en un 20 o 30% el nivel simplemente con la conciencia. Entonces, digamos, lo intentamos inicialmente con ecuaciones diferenciales, después con autómatas celulares. El efecto de algunas de las campañas de concientización, que puede ser mascarilla, puede ser distanciamiento social, puede ser aislamiento social en general, y lo que hicimos fue compartir estas dos maneras de modelar el comportamiento que pensamos que es clave para distinguir entre brotes en estados, ciudades, países. Y esto era lo que quería compartir con ustedes. Quisiera dejar algún pequeño espacio si hubiera alguna pregunta. Si alguien desea preguntar en inglés o en español, es perfectamente bienvenida. Yo no veo el chat, entonces si alguien tiene el chat, les pediría que me auxilien si hubiera preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Obrigado. Nacho, muito obrigado.
nós temos também alguns trabalhos com a Covid. E em um desses trabalhos, no começo da situação pandêmica, nós tivemos talvez você conheça, o professor Eduardo Massad, que trabalhou com 3 compartimentos de pessoas hospitalizadas. As pessoas no tratamento intenso, as pessoas que ficam no quarto, não precisam ir para unidades de tratamento intensivo, e as pessoas que trabalham no hospital. O que você acha de modelos que vão repartindo cada vez mais compartimentos? La pregunta no la comprendí por completo. Perdóname, ¿qué te parece si agregamos demasiados compartimentos al modelo original? Es un riesgo muy grande aumentar demasiadas clases. En este modelo nosotros pusimos susceptibles 1, susceptibles 2, expuestos, asintomáticos, diagnosticados, retirados, virus libres en el ambiente. El riesgo es el ajuste de datos reales, es muy complejo. Yo creo que modelar es un arte, es como hacer una caricatura. Si alguien quiere hacer una caricatura mía, debe elegir una característica, no 5 o 10, y centrarse en esa característica. Entonces, yo creo que son muy útiles en términos teóricos para estudiar las posibilidades, pero en términos de datos reales, los modelos deben ser muy pequeños porque los parámetros, aquí por ejemplo tenemos como 10 parámetros, nos costó muchísimo trabajo ajustar los parámetros y la incertidumbre es gigantesca. ¿Sí entendí correctamente la pregunta? Não, perfeito, perfeito, perfeito. Para você, exposto é aquela pessoa que já tem o vírus, mas não transmite, é isso? No, expuesto es el incubation time. O sea, está expuesto, pero todavía no la puede transmitir. Es decir, ya la tiene en su organismo, pero tarda un poco en ser capaz de transmitirla. Eso es expuesto. Asintomático es el que no desarrolló síntomas que le permiten reconocer la existencia del virus en su cuerpo. No sé si se perdió la comunicación con Johnny. Creio que sim. Professor, temos uma pergunta aqui no chat. Intuitivamente, as pessoas que tiveram casos graves na família tenderiam a migrar para o compartimento de cautelosos. Há algum estudo medindo ou provendo se isso de fato ocorre? La última parte, que si hay un estudio que intente hacer ¿qué? Que esteja medindo, estudando se isso de fato acontece? A ver, voy a repetir la pregunta para estar seguro que la entendí. Que si hay estudios reales que tratan de medir el efecto de ese cambio de no cauteloso a cauteloso. Para casos onde a pessoa tem casos graves na família e então migram para o compartimento de cautelosos. Sí, en general, creo entender la pregunta. En general, lo que genera el paso de no cauteloso a cauteloso son muertos, personas que conocemos y noticias muy cercanas. Entonces, sí no hay estudios exactos. Nosotros hemos intentado ajustar datos,
pero es un modelo con demasiadas variables. Si hay estudios, se sabe que la gente funciona con el miedo. El miedo es uno de los efectos más importantes. Entonces, el paso de no cauteloso a cauteloso es miedo. No es educación, es miedo. Espero haber contestado cercano a la pregunta. Sí, claro. Professor, muito obrigada. Graças por estar conosco. Muito obrigada.